Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cochito Mate. Yo soy Carlito. Yo soy Darty. Yo Rubén. ¡Comenzamos! Bien, hoy tenemos un nuevo capítulo de trabajos raros en Japón. Trabajo raro. Raros. Como raro. Como raro. ¿Alguna vez has hecho una rareza acá? Claro. Y que te paguen. ¿Trabajo raro o gente rara? No. Trabajos raros. Trabajos raros. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que has masticado? Perdón. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que me ha ticado? algo raro que hayas trabajado en Japón te ha pasado? A ver, muchacho. Una esquina. Vamos a Sí, por el comienzo. ¿Cómo? Dime tu primer trabajo. No, eso no fue tan raro. Eso no fue Pero tan eso es raro. raro. Eso no Ah, fue- pero rapidito. Voy a comenzar yo. Mi primer trabajo en Japón fue limpiar pintura de los palets, de los Pareto, los palets. A veces tenían diseños, ¿no? Sacarle la... Claro, sacarle la pintura. Solamente eso tenía que hacer. Por 8 horas y me pagan medianamente bien, ¿no? Por ese trabajo. Yo he hecho apretar un botón en una prensa, poner un fierro y apretar un botón y venía una prensa y doblaba el fierro. La forma. Que no es para nada raro, ¿no? Y pagaban poco. Primera chamba. En el 98 comencé haciendo pestañas de llanta de carros. Pestañas. Es lo que... La llanta donde tiene contacto con el aro. Esa Ya. vaina de fierro con caucho es la pestaña. Ok. Yo hacía esa hueva. Ojalá que nadie se haya muerto con... Yo ese pestaña. No. Hacía pestañas. Neumáticos. Yo hacía lentes para fotocopiadoras. ¿Qué? O lentes para fotos. Lentes. Esa era la... Dios. ¿Qué marcan? ¿Se puede decir marca? Nikon. Nikon. La Nikon. Es que en Japón hay bastante la fábrica Córtame esa vaina, manufactura. Ahí le pones un pito Por en la favor, boca. mesura, pues, por favor. Respeto. Ya, pero Bueno, trabajo raro, al título, a lo que venimos. La mesa está para trabajos raros, extremos. Trabajos extremos y raros. Dime. Yo he hecho un trabajo, ¿Qué hay? no sé si es raro, pero era en los ríos, es tipo un arubaito, baito es ¿cómo se dice? Part-time. Part-time, era un trabajo part-time que Cachuelo. era un cachuelo para alguien del gobierno. Y me dijeron que tenía que recoger unas piedritas solo de color amarillo ¿Qué? en un río. Sí. ¿Qué quería encontrar oro? ¿Qué? No, las piedritas, lo que pasa es que en la zona tiene es como que visualmente es muy bonito. Y el río trae piedras de diferentes colores. Entonces el mandato era, el jefe me había mandado que recoja solamente las piedras de este color por día, ¿no? Me decía, solamente los amarillos. Entonces, Pero tú no sabes de qué era. No, simplemente habría que recogerlos, meterlos en una canasta y esa era toda tu chamba por No, 8 claro, horas. pues, pero tú no sabes cuál era el fin. El fin era finalidad. que la zona visualmente era bonita y había mucho turista que se tomaba fotos ahí. Las Entonces, piedras amarillas afeaban el paisaje. algo así me habían comentado. Bueno, Pero es un trabajo que no sé si es raro, no sé si... No es negro. Pero es un trabajo y... Bueno, pues, Honrado, es honrado. Es honrado. Está bien. hay un trabajo, probar comida para perro. En Japón se ¿tú has prueba- cambiado de eso? No. Oye, En Japón existe. Yo no he trabajado ahí, pero sé que existe. No hay formulado, o sea, no hay vacante, pero la gente que trabaja en fábricas para comida para perros, los de control calidad, Así, experimentan comida para perros para saborear el pavecita rico. rico. O sea, se puede ser en el caso que haya escasez. No sé, no podemos sé, comer no. la comida. Entonces se puede, o sea, Pero si tú lo hay- dices, si tú lo dices, entonces se puede comer la comida de perro. Ya, pero por ejemplo, No sé. Esa, sí. Yo no sé si es para humanos, solo No. sé que es para perros. Mira. Y hay gente que prueban la comida para perros. mira, hay unos Bacteria. sticks que parecen Bacteria. salame, Ay. que es comida para perro, y yo pensando que era un cabanossi, un salame, yo No, yo comí. tú por error, Por no, error. yo No, te digo pero que no la tiene fábrica- sabor, no tiene sabor. Yo pensaba que era así ¿Tú lo has saladito, probado? no tiene sabor. Yo digo, pobrecito el el perro. perro no le puede dar los sal, pero lo mata. Ya, pero La tu sal. trabajo más raro. El tuyo, pero lo el que tú mío, hayas hecho. Tú has dicho lo que tú has visto, pero dime tú qué has hecho. Cuenta, confiesa. Basura. No. Algo raro que yo haya hecho Por dinero.
Por dinero. Trabajo. No pues. puede. Pero trabajo, ve, no. Y lo que has hecho no es raro tampoco. No, o sea. Ya estamos en estas épocas para hablar de esas algo suave nomás, tampoco es tan fuerte, ¿no? cosas. He probado Coca-Cola vencida. ¿Por trabajo? ¿Por trabajo? Es que la fecha, no, en la fábrica de la Coca-Cola se equivocaron. Bueno, Sacaron un lote con. que no salió el sello, entonces, no se imprimió, entonces la gente que quiera tomar en la hora de refrigerio, ¿no? Sí, Pero no está con fecha de vencimiento. Baja tu responsabilidad. Claro. Pero le estaban invitando, ¿no? Claro, eso gratis. No, pero no era un trabajo, pe. Pero Estoy hablando de trabajo. No, bueno, No, pero- el que se lo tomaba ahí veían los efectos de tomarse no la sé, gaseosa. pero bueno, fue algo raro. No fue algo que pasa siempre. No es que pase siempre en Japón. Y No, solamente no es trabajo, te lo estaban no me invitando. pagaron por probar Eh, algo que no tenga fecha de vencimiento. Peores cosas has probado. Y gratis. Rubén, tu trabajo Ya. más O sea, raro. en sí el trabajo no es raro, ¿no? Lavar autos. Pero nosotros, había un grupo solamente que nos dedicábamos a secarlos. Nos traían los carros mojados y nosotros con un trapo, un wipe, teníamos que secarlos. Nada más. ¿En qué? ¿En invierno, en verano? Con lluvia. O sea, cuando yo... Ver qué forzado. Ya, Lo raro era que traían los carros mojados y como huevonazos secándolo y estaba lloviendo. Entonces no tiene sentido, ¿no? Pero me están pagando, yo hacía cualquier cosa y... Pero no sé el qué. trabajo era ese o era que. No, si no llueve tienes que dejarlo seco, limpio, ¿no? No, pero el trabajo solamente era eso o solamente por algunos días que les tocó hacer eso? No, fue un part-time, un bike, un Uruguay. Y sí, pagaban más o menos. Ya, pues sí. Nada. El trabajo que más le han pagado. El trabajo que más me han pagado. Ya. Que más has ganado billete. Cosita. Yo en un Y di este- cifras. ¿Ah? cifras. Mójate, cifras. mójate. Ya. Al mensual, así al grueso. Mensual no, porque fue trabajo de 4 días solamente. Solamente 4 días. Ya. Me dijeron que no puedo decir esta cosa. No, pero ya no. La voy a meter. Ya. No queme la plaza también. Ya. Entonces, yo he sido como guardaespaldas cuando estaba flaquito, Security. como security de una persona que ahorita es influyente acá en Japón. Político. Es influyente, es un Empresario. empresario influyente. Déjalo ahí. Billetón, billetón. Billetón. Y por 4 días, No. Pero- Perdón. bueno, También. cuando me pagaron también, También. me creció también la verga. Y si hablamos de cifra, me pagó 25 lucas por día. Está bien. O sea, saqué 100 lucas, o sea, 100.000 4 yenes días. por 4 días. Chaleco. Servicio completo. Por chaleco. Sí, servicio completo. De chaleco. Está bien. Loco. O sea, digamos que en promedio, por día, es el máximo billete que has sacado. Claro, 25 lucas. No, es el billete fuerte, bastante huevón. fuerte. Sí, 100 lucas Es el en 4 doble días Está bueno. es bastante. Es bastante plata. Libre de Es- impuestos. Claro. Y en esa, bueno, no sé si. Bueno, no se puede pagar impuestos en ese tipo de trabajo porque es un trabajo. No se ha declarado. No está declarado. Pero en ese momento, o sea, se veía un poco extraño, ¿no? Porque mi compadre, esta persona influyente, no tiene, o sea, si tú lo ves visualmente, no tiene ese porte pues, de una persona pudiente. O sea, ¿no? Pero necesitaba la imagen de alguien que lo esté protegiendo. Entonces me contrató a mí y a 2 japoneses más. ¿no? Sí, pero te dieron tu palo, tu para. No, me dieron, me dieron mi uniforme, o sea, mi terno. Me dieron mi Ah, uniforme. con Tipo Men in Black, así Sí, con tu. Sí. Y en esa época yo me afeitaba la cabeza. Pues. Tú eres el hombre, claro. Yo me afeitaba la cabeza. Qué bacán. A lo Gianmarco, Claro, y en ese momento pues, me pusieron mi terno, todo, y una banda acá de color rojo. Capitán. De la patrulla. Que haga la Red Ribbon. La mierda, Jason Statham Mickey. No, y de verdad, bueno, es un Pero a Carlito no lo van a llamar. No, o sea, bueno, yo mido 1,80 m, pero tampoco no es que sea alto, pues, no, o sea, más o menos. Es alto. No, y esta persona influyente que es extranjera es dueño de un montón de hoteles de aquí, de Japón. Ay, Es una persona. Está bien. Chepe.
tu causita, tu mejor chamba pagada, sí. Ahorita, ahorita. Estamos hablando de un billete considerable. Sí. ¿Puede decir la cifra? ¿O prefiere dejarlo en. ¿Por hora o por al por mes? Al mes. Pasa a los 4.50. No, tú sí tienes, tú sí, ¿ah? Pasa a los 4. Rubén, no seas esquivo. ¿Cuánto es lo máximo que has ganado? Bueno, yo todos mis trabajos han sido así, he tenido el salario promedio, no ni muy bajito ni muy alto, ¿no? Pero lo que sí yo trabajé, me pagaban por no hacer nada. Entraría en la categoría de raro. Aguanta. Raro. ¿Cómo que te pagaban por no hacer nada? Ya, resulta ¿Cómo que funciona eso? Porque yo quiero, me interesa. Yo trabajaba en la Panasonic y para mi mala o buena suerte, ya mi sección le iban a demoler porque iban a construir iba a hacer otra cosa. Ya Clausurar. Así, mi sección, lo que fabricábamos nosotros, los semiconductores, ya no iba, estaban perdiendo plata con eso. Entonces los últimos 6 meses, a los ponjas, a los shaines, a los trabajadores directos de la Panasonic, lo comenzaron, como ya iba a terminar, lo comenzaron a llevar a otras secciones o a otras fábricas en otros Ken. Y nos quedamos solamente los extranjeros en esa sección. Y como no había chamba, hacíamos que estábamos limpiando. Acto de presencia. Sí, y justo para ese entonces era el Mundial de Brasil 2014. Entonces la gente llevaba sus tablets, todo, y nos poníamos a ver el fútbol y nos pagaban por ver fútbol. Eso es un trabajo raro. ¿Pero hacían horas extras? Sí, de ni tan raro, yo creo que más ha tenido suerte. Suerte. Entonces esos 6 meses nos pagaron completo porque hacíamos turno de noche de 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Solamente nos avisaron que ya a las 7 de la mañana ya no duerman acá, se levantan y se regresan, que no lo vean cuando llegan de día los jefes, que no lo vean durmiendo acá. Se meten a su sitio y hacen la finta que están. Yo he tenido un trabajo parecido también. O sea, prácticamente me pagaban por ir acto de presencia. Claro. Está bien. Mi mejor trabajo, y pienso que mejor remunerado, cortando paso en un club de golf. De 6 de la mañana a 3 de la tarde. 1.600 la hora, solamente jornada laboral, 8 horas, nada más. Pero, casa, agua, luz y gas, celular pagado. Pero no cerca de tu casa. No, estaba el club de golf y al costado estaba las mansion, donde nos daban alojamiento, y era 1.600 la hora, solamente TI, pues, ¿no? O sea, jornada laboral de 8 horas, agua, luz y gas, celular, internet y almuerzo, desayuno y almuerzo gratis. Entonces, básicamente lo que tú ganabas era limpio, pues. Claro, con pago porque impuesto, solamente gastabas en tu cena, básicamente, pues. Y en tu impuesto, ¿no? Pagar lo normal, Claro, entonces ¿no? era ¿Solamente billetón. cortar el centro o tenías que cargarle los palos de golf? A la mañana era darle la bienvenida a los golfistas en la mañana, ir hacia Maceo, Jayoda y más, bajabas la bolsa de golf y después cortar el pasto de todos los. Por día cortabas un coso, ¿no? Y en la tarde. El coso de la pista. La pista. Una parte, ¿no? De ahí pasarle el tractor en las trampas de arena para dejarlo lisito y regar el green en la tarde, pues, entre 2, 3 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Por qué renunciaste? ¿Qué pasó? Ahí está el truco, pues. No sé, pues. No descansas ni sábado ni domingo. Justamente los días que Estás internado. Porque ahí está la gente, pues. Claro, fin de semana. Pero tú escogías tu descanso. Tú decías, yo descanso lunes y viernes. Yo descanso martes y jueves. Yo descanso miércoles y jueves. 2 días a la semana, ¿no? Pero sábado y domingo tú tenías que estar de cabeza. ¿Y lo dejaban jugar golf a ustedes? Un día nos pagaron por jugar golf. Estaba lloviendo y el dueño del golf fue y dijo, yo les pago el día si juegan golf conmigo. Y obviamente nadie sabía jugar golf, pues. Y le estábamos haciendo unas champazas así de huecos al pasto. Y el Sacho se cagaba de risa, ¿no? Y le digo, ¿de qué te ríes? Le digo, claro que si tú vas a arreglar esto, me dice. Bueno, tienes razón. Ustedes también arreglaban el jardín. Claro, todo tenía con como unas palas circulares donde había hueco. Sacabas el pedazo de champa que estaba con hueco y le metías pasto. Un corte circular, igualito. lo mismo. Igualito. Pero no es. No, pero en verano con calorcito. Te suda el asterisco, claro.
Ahora, de lo que hemos escuchado, pues, ¿no? Ese alquiler de gente, de personas. Sí, claro, en Japón hay bastante. El alquiler de... Una chamba honrada. ¿Cuál? A ver, pero tampoco es que sea tan común, pues. No, en Japón No es normal, en ¿eh? Japón es un poquito común. No, en otros países no creo, no sé. Pero en Japón se está volviendo popular. Porque yo sé que hay contextos sobre eso, ¿no? Existen personas que son, por ejemplo, los Sararima, que no tienen tiempo ni para tener familia, entonces por tener un poco de presencia entre los peces gordos de la empresa, generalmente buscan personas que tengan familia o tener algo en común con el jefe, y estas personas son las que alquilan a estas personas, como diciendo, alquilo a esta señora y este chibolo para que sean mi familia, ¿no? Para que funjan. Triste, como- no triste. Claro, no, para no, que no. funjan como si fuesen la familia. Bueno, Eso hay acá, Hay, eso hay. existe. Bastante. O sea, no- También no es- hay no estoy personas- hablando tonterías, lo pueden... No, es verdad, en Google. Pero también hay personas que alquilan para dormir con ella. O sea, no tiene hay de nada que todo ver tipo, con hay de todo sexo, tipo. no tiene nada que ver Sí, con sí. sexo ni romanticismo, solamente para Solamente dormir dormir. con una persona. Para- ¿Tienen miedo a dormir solo? También. ¿No hay una serie de eso? ¿Cuál? Hay una serie también de eso, creo. No sé, ¿Serie? en Japón hay. Ah, no sé. Hay una serie. Así No, es no, historia no, americana. No, pero ¿Así? No sé. creo que sí, en folclore japonés, en películas, hacen bastante referencia a eso, ¿no? Que ya alquilas un amigo, pues. Claro. Claro, alquiler de alguien para ir a No, comer, pues, pero- a conversar. pero es que No te tampoco- juzguen, que no te Ya, pero señalen. tampoco es tan raro porque hay también que alquilan celebridades para que vayan a tu matrimonio, hay gente que pagan para que vayan a llorar a tu velorio. También. Hay, También. tú pagas a pandilleros para que vayan a malograr. Por ejemplo, tú tienes un rival Ajá. y va a hacer su inauguración de un nuevo local con toda la. Tú También. pagas a unos pandilleros así para que vayan a gritar, a hacer escándalos para cagarle en la fiesta. También. Ah, también. Un matrimonio, Es sí, un poco, vas a decir, un poco legal "Oye, eso, ¿no? Pero paga para decir, no, yo me opongo, él Sí, tiene sí. hijo mío. O sea, Pero- para malograrte tu. Pero tu vacío. lo otro sí tiene como tiene su burocracia esa vaina de alquiler de gente, lo que es ese alquiler para matrimonios, para que llore. O sea, sí hay documentación sobre eso y eso paga impuestos. O sea, no, Ah, sí, claro, claro, pues, es un claro, trabajo, obvio. no es un trabajo así que esté fuera de la ley. O sea, acá ya, pero se por respeta. ejemplo, también aquí en Japón hay una materia sobre el caso que hay gente que alquilan gente para que salga contigo, ¿no? Pero es porque son chicos, por ejemplo, que son muy tímidos y van a tener una primera cita con una chica y no saben cómo comportarse, entonces alquilan, ¿no? Claro. Una chica para que funja de tu primera cita y no te sientas tan presionado o tan nervioso. como que su preentrenamiento. Claro. Es un entrenamiento, pues, ¿no? Para que no la cagues, Puede ¿no? ser, está bueno. Ese está Yo pienso que no sé. está mal, ¿no? No lo Pienso sé, que no no está lo mal, sé. ¿no? Sí. A ver, muchachos, ya, no es Nihon, no es Japón, es cerca. Acá en Corea del Sur hay un trabajo, bueno, es una ONG que manda a los trabajadores de la ONG a personas que han sufrido un accidente y no puedan, ya, básicamente es para que masturben a los que están. Ah, ya, ese se llama Hoito. ¿Cómo es? Hoito. Algo así, o sea, por ejemplo, están Ujú. imposibilitados y ellos piensan, oh, pobrecito, no pueden una pajita, ¿no? Y van. Una pajita. No, claro, pues porque y mandan- se dice que a las personas que están con algún problema o una discapacidad no tienen no son sexualmente activas, o sea, Pero es- que lo han perdido. No, pues también son seres Claro, humanos, pues, o sea, Ah, bueno, en su momento dado, en su condición no puede médicamente puede ser. tocarse y van estas personas, estas almas caritativas, ¿no? Y le hacen el servicio. Gracias. Caritativa. Caritativa. O sea, no cobran. El señor, ¿no? Que perdió los dos brazos, ¿no? Y con los no pies, puede, no llega. con los pies es muy difícil, ¿no? Y va. Y no se dobla y su boca no. No, se no dobla. saluda. No llega. No, con la boca no. Se ponen los guantecitos, le hacen todo profesional, limpia, todo lo de. Y lo dejan ¿Y contento. cómo encontraste ese anuncio así? No, lo vi. Sí, por casualidad. Solamente para gente que realmente lo necesite y pidan estos servicios, ¿no? Bueno. Para que lo puedan complacer, ¿no? Tienen derecho también. No, claro que sí. Hay otra Hasta que lo hice con una- curiosidad de Japón, que pasa en Japón, Ya. que es meditación en ataúdes. Meditación. Ha pasado el año pasado en septiembre más o menos, Ah. en Chiba nació esa ideología nuevo. nuevo recién.
gente que se mete a ataúdes con cámara, ¿no? Para monitorear, ¿no? Cómo están dentro, lo cierran y están ahí media hora y pagan 2.000 yenes la hora. 2.000 yenes la media hora. para saber cómo se siente el... Es una parte de la cultura. Pero eso no es de hora. ¿no? Eso no es de hora. A partir de ahora está mediáticamente, sí. A partir Porque de que septiembre. yo sepa, o sea, yo he visto hace muchos años, cuando estaba muy pequeñito, yo en los 90 por ahí, eso ya existía ya. ¿Ah, sí? Sí, ¿Aquí en sí, Japón? sí. En Japón sí existía ya. Yo lo he visto a Yo partir de no he septiembre. escuchado, ni idea. Septiembre, yo he visto que a partir de septiembre ha salido. Lo que a mí me pareció un mito, pero ahora ya sé que sí sucede por amigos y, ¿no? Eso de que había esas mujeres que se echan desnudas y les ponen sushi en las partes íntimas. Eso Es un existe. fetiche, es un fetiche. No, Pero o sea, ¿dónde lo- Ya, pero tú lo has visto en Yo película. Yo lo he visto en película. Pero eso existe, ¿verdad? O sea, no, o sea, para mí era un mito, pero después conocí algunos japoneses que son o sea, un poco forajeras. o sea, que conocen el el tema. dinero en una fiesta de estos Bueno, grandes pues sí, puede empresarios. ser. ¿Tienes plata? Puedes hacer lo que quieras. Y generalmente son gente de plata, ¿no? Gente que tiene dinero, los que usan ese tipo de servicios. Bueno, ¿no? pero el que no tiene plata le ponen fideo de Capurami nomás. Se confunde, no hay- Chocolate Winter con pasas así. Tú, No, yo qué. hemos dicho el trabajo que más has ganado. ¿Cuál es el peor trabajo? Más hasta el culo que has hecho. ¿Tú tienes alguno? Un día, sí, que ¿El tú. peor pagado o qué? No, en general, que tú has entrado y has dicho, no, yo me quito. Yo me quito, sí, ni 5 minutos. O de repente lo has hecho, ¿no? Un día. No, cosita, yo yo dije, me metí a lo que es brea de pista. Hacer hacer pista. asfalto. Asfalto. Ese alquitrán. Primer día, Ese es de lo noche, vi calor. De noche, no. El olor. Olor, trabajo, calor, no. Fue verano ¿Cuánto todavía. duraste? Un día, al día siguiente no fui. ¿Billete vale la pena? No, ¿Paga bien? 1.500. No, No. de noche todavía no pasa nada. De ahí me salí. El peor. Hay otros, pero el peor para mí fue ese. Un día nomás. Tú, Dardi, ¿qué? Yo- Tu peor chamba, sí. No duré ni una hora. Llegué me habían dicho que era para limpieza de ¿cómo se llama? De Poto. pozo séptico. Ah, Pero Chupacaca. no, claro, o sea, limpieza de esa huevada. ¿Qué? ¿De los No, pero era internos o no, meter la no, manguera no, al no, desagüe no, para sacar la- no, la persona entra a rascarlo la cochinada que está dentro de los pozos. Ah, es de ese sarro con... Claro, pero esos no son pozos sépticos Anda. pequeños, son pozos sépticos que enormes. Te metes ahí. Claro, que te metes ahí. te metes. Y con- No, ¿Cuánto? la paga, o sea, enamora porque tú dices, pesos, 1.800 yenes la hora, tú dices, Wow. wow, pues, ¿no? Pero, Wow, no, lo pero, mejor que te pero hace. la realidad es que tú, o sea, no te mienten, pues, a la hora que tú, o sea, tú ves el aviso, No te lo anuncio, explican bien. no te lo explican bien. Entonces tú llegas allá, te ponen el uniforme, te dicen ponte esto, ponte lo otro, que tienes, Ajá. ¿no? Y después te muestran el sitio. Yeah. Ya, pero una cosa, ¿es con todo el uniforme cerrado con una Sí, ventila? sí. No, solamente es el O tú sí hueles lo que está ahí. No, sí huele. ¿Que tú bajas al pozo? Sí, tú bajas al pozo. O sea, todo. Y también la hora del almuerzo también es ahí, en el mismo sitio. No, Ahí tú sacas tu ventón y come. Lo que pasa es que 8 horas? no, lo que pasa es que, a ver, les explico. Rascando la Aquí en Japón se usa el tipo de gas que le dicen el himawari, ¿no? El gas de, ¿cómo le dice? Toshigas. ¿no? Toshi, Toshigas. que te lo provee la ciudad. Claro, ese es de la caca, pues, ¿no? De la gente, ¿no? Ya, todo eso que se junta es en un pozo. Es el metano, todo eso. Claro, eso Ya. se junta en un pozo. Hay un momento en que ya ya no produce tanto Tanto ese gas. alcohol para el gas. Entonces hay que cambiar. Y hay que limpiar el... Y hay que limpiar. Entonces a la hora de limpiar, ¿quieres que es un robot el que lo limpia? Contratan gente. Ahí a pues. lo limpio. Que Claro, que la idea lo limpia. No, es gente que entra al pozo y se pone a limpiar, pues, ¿no? ¿Y qué te da una espátula? ¿Qué cosa? Sí. Un cepillo de dientes, No, te dan te dan no, te dan solamente esa vaina de agua. Esa vaina de agua que le ponen químicos y jueces. Ay, ahí encima Pero Y tú estás- disparas todo eso y una vez que está todo así saliendo como gas de ácido así, Ya. tú vas con tu rastrillo y
rasca. Pero estás tapado la cara con algo. No, claro, tienes tu máscara antigas, pero igual. Tu frente, tu alrededor de los ojos, tienes lentes. No, sí tienes, pero igual, imagínate, por ejemplo, lo que Yo vas a creo hacer. que tú ya sales de trabajar de ahí y ese olor lo tienes ahí, te vas a dormir y Así te bañas, ¿no? Bien. Entonces yo dije, yo cuando vi, o sea, yo dije, ahí me tengo que meter, sí. Vale, no es por mí. no llegaste a... No te metiste. Solamente demoré una hora de ponerme el uniforme, llegar allá a presentarme, hacer el show. O sea, no recibiste ni un solo yen de ese trabajo. Ya yo solamente llegué así, ¿que ahí me tengo que meter? Ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, al menos como anécdota para poder contarlo acá. Pues, Sí, qué feo, no, ¿no? no, Está bueno, está bueno. No. Pero, para los que trabajan ahí. Pero mis respetos a las personas que trabajan ahí porque, o sea, no, tú los ves así llegando y llegan con Jaguar, a la chamba. Sí, pero ese Jaguar era Ya, pero que todo el rato esté saliendo a... Pero en Plata Contes hay horas No, extras. pero hay cosas Solamente que sacan no, bien. hay cosas que no... Hay personas que, o sea, no les da asco, pues, ¿no? Hay gente que es médico y no le da miedo la sangre, pues, ¿no? Entonces... Yo escuché que estos barcos que se van a pescar a mar adentro se van por meses, ¿no? Claro. Imagínate que tú te subas al barco y te quieras, no, ya no quiero, no me gusta. Ya no, el barco no va a Ya estás adentro, ya. Ahí te van a tirar por la borda y... O sea, se saca bien todo, pero es bien peligroso, No, y Mira, lo que yo sí- menos 20 lo que yo grados. sí sé, lo que yo sí sé, y he visto el anuncio y llegué a averiguar que te pagan 34 lucas el día. Trabajas solamente 4 horas al día. haciendo. Arrodillado. Soldadura submarina. Ah, su madre, ya, bueno, sí. Porque tienes que Esa es la soldadura más pagada. O sea, claro, pues, o sea, tienes que soldar con buzo, ¿no? Con tu tanque de oxígeno todo abajo. Con tu tanque, pe. Con tu tanque. Tiene que tener. Con tu vivirí. Solamente puedes estar 2 horas, tienes que subir y estar en la cámara hiperbárica. Por la presión. Claro, Por la presión, de ahí bajas de nuebo y de ahí cámara hiperbárica y te vas a... También te da cuando un De lunes a terremoto, los que iban a hacer limpieza en el reactor nuclear. Cada media hora tenías que Claro, salir. es buena chamba, pero tiene su riesgo. Tiene pues. Tiene riesgo. Entonces, Ese fue bueno, ¿no? No, y todavía siguen contratando, ¿no? Para ir allá, ¿no? Debe ser. Para ir ¿no? a... Iría. Ya perdió noticias, ¿no? No, todavía está peligrosito. Está peligroso. Todavía está peligroso. Bueno, pues ponte tus calzoncillos de plomo, ¿no? Para que no te mate No, lo que es bebito. tu descendencia. tu descendencia. Siempre. Te lo masajeo si quieres ahorita. No, ya, callita, ya. muchachos, yo creo que una chamba rara es lo que estamos haciendo ahorita. Así que, por favor, esto es gratis de momento, así que suscríbanse, ¿no? Denle like, Ya llegaron comenten, acá, por favor. muchachos. Ya llegaron acá. Ahorita regálanos su poderoso like. Y coméntenos cuál es su chamba más rara que han hecho. Ahí está. Claro. Claro. Un saludo, nos estamos viendo, cuídense mucho, que la pasen bonito, nos vemos, chau, chau. Ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito Mar es el rincón donde chocan mundos con pasión, risas y lágrimas.